cada vez confirmo que son indispensables los investigadores en los museos, para que estudien las colecciones, las analicen y a partir de todo ese estudio se formulen, se programen nuevos retos, en sí nuevas exposiciones, sean permanentes o sean temporales. Entramos al mismo tiempo 3 investigadores, Jorge René González, José Abel Ramos y Rogelio Ruiz Gomar, y yo. Y no se nos olvida la plática del director de ese momento, que era Manuel Carballo, que ya murió, y nos dijo: ustedes ahorita son investigadores, pero lo que yo quiero es que lleguen a ser curadores del museo. Me fue pasando el tiempo y que él de alguna manera, y eso yo sí lo tomo muy en cuenta, con una maravillosa exposición temporal que se hizo en Tepoztlán, que se llamó 250 años del Galeón de Acapulco. Ahí realmente nos volvimos curadores. ¿Por qué? Porque planeamos muy bien la exposición. Fue una exposición, una magna exposición, diría yo, que además tenía pues algo muy novedoso para nosotros, que fue que se hizo con colecciones privadas. Y lo que digo con gran satisfacción es que de ahí han salido muchos galeones de Acapulco. O sea, es un tema que se ha elaborado, no digo que hayan tomado nuestro guión, pero, y lo acabo de dar en una conferencia sobre exposiciones temporales, hasta el Museo Internacional del Barroco, con ese tema se inauguró, porque es realmente un tema muy rico en todos sentidos, en historia, en colecciones, y muy lucidor, ¿no? Entonces, ciertamente yo sí considero que ahí ya empezamos a ser curadores. Al menos yo, que he seguido trabajando, apoyando museos, creo que sí, ahí empecé. Y de ahí en adelante, claro, a formular guiones, a ver cómo, sobre todo, por ejemplo, las cédulas, que si de una cuartilla, que si de media cuartilla, que sé de diferentes tipos de cédulas. Tenemos los dos, ¿no? La permanente y la temporal. La temporal nos permite, de alguna manera, una variación temática bien interesante, que al público, es una forma de llamar al público a que visite los museos. En las conferencias que he dado, siempre digo que cuando hay una buena exposición temporal, después el público se entusiasma a ver ahora qué hay en tal museo, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustó la anterior. Por otro lado, permite que los investigadores trabajen con sus propios temas. Sí, es muy importante el trabajo. A mí, pues ahora sí que he tenido realmente la suerte de participar como invitada y a veces forzadamente a colaborar en este tipo de proyectos, y siempre he pensado que han sido muy fructíferos, muy buenos. Hay un proyecto que casi nunca lo menciono porque nadie lo vio, que fue cuando sacamos todo lo de Molino del Rey. Se hizo una exposición estupenda en el castillo de Chapultepec, estupenda, clasificando, haciendo un guión con arqueología, antropología física e historia. Y entonces cierra durante 2 meses. No los podía haber dicho antes. Mario Vázquez dirigía el Museo de Antropología. Fuimos corriendo con Mario. Estoy hablando de 1985. Nos fuimos corriendo con Mario y nos dijo: claro, la traemos aquí al Museo de Antropología. Pero se nos atravesó el terremoto, porque la inauguración ha de haber sido 13 de septiembre o 14 de septiembre, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó el 19. Entonces, nadie vio la exposición, nadie, así de veras nadie, más que nosotros, que realmente nos pareció extraordinario el proyecto. Afortunadamente está el libro, que eso sí logramos hacer, porque otra cosa que debo decir y que me duele mucho es que pocas exposiciones temporales tenemos la constancia por escrito. Y eso sí,
deberíamos de obligarnos a escribir, a tener la constancia, el testimonio de las exposiciones temporales. Esa también fue algo muy, pues como medio escabroso. ¿Por qué lo digo? Porque se nos atravesó otro temblor, ¿no? Se iba a inaugurar justamente antes del temblor del 19 de septiembre, de los 2 de septiembre, y pues no se pudo inaugurar. Pero la idea a mí me gustó muchísimo, en el sentido, yo trabajé en antropología física 3-4 años, pero ciertamente ahí supe lo que era una momificación, la colección que tiene el instituto en su sección de antropología física de momias a partir de hallazgos, es muy valiosa, muy importante. Y entonces Ortiz Lanz, que era en ese momento el coordinador, me pidió que yo pues hiciera un poco la investigación sobre la muerte a partir del cristianismo, para que se viera la parte prehispánica, que la trabajó de manera brillante Patti Ledesma, la directora de Templo Mayor, y yo con la parte colonial, independientemente de todo el acervo extraordinario que trabaja Concho sobre las momias. Y ciertamente el trabajar sobre la muerte me permitía toda una serie de pinturas, básicamente pinturas, con el tema. Tenemos muchísimo en el acervo novohispano. Y luego se me ocurrió el famoso túmulo, que bueno, desgraciadamente, como yo quería que se hiciera un hoyo en la bóveda del museo para que se pudiera exhibir completo, vaya, pero lo maravilloso fue que nos lo prestaron. Entonces ese es el remate de la sala justamente donde se muestra el acervo novohispano relativo a la muerte. Así es de que, pues sí, yo creo que resultó un proyecto interesante, que de ese sí hay un catálogo, lo cual es muy importante, muy interesante, porque de verdad pues nadie sabía que teníamos momias. Yo siempre he dicho que entrar a un museo me implica a mí aprender y divertirme, no hay de otra. Realmente, cuando yo entro a un museo y salgo igual, porque está atiborrado de piezas que no tienen sentido, etcétera, me salgo. Yo sé también y me auto cuestiono y me he realmente autorregañado, porque ya uno que es especialista en estas cosas va buscando, esto está mal, y es que aquí por qué puso la letra y aquí. Hay veces que de veras trato de ser totalmente ajena, y es cuando me va mejor, debo decir, porque aprendo y me divierto. Ese binomio no puede estar separado. Aprender, pero a la vez, un museo está para esparcimiento, para diversión, para solaz y descanso de la vida diaria, de los proyectos científicos, qué sé yo. Entonces, yo busco esas dos cosas, aprender y divertirme.